Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano, bienvenidos a Reseña y bienvenidos a, sí, The Money of Soul and Possibility Control. Vamos ahí. Ok, sí, que desde ahora le voy a decir sí porque no voy a irme a decir todo el título que es larguísimo. Es un anime bastante moderno de 11 capítulos. Raro ver un anime de 11 capítulos al día de hoy. Normalmente meten 12 o 13, pero 11 no es tanto, no es tanto. Y bueno, después tenemos el formato de 24, 25, 26 capítulos y ya después, bueno, los que duran más como los shonen. Pero de 11 son pocos los que he visto y normalmente son animes muy buenos. Aquí también tengo un poco de sentimientos encontrados, al igual que con Saikano, mi novia, el arma definitiva. Dios mío, amo ese título. Pero, sí, yo creo que es un mejor anime por muchos aspectos que vamos a ir hablando. Y yo no creo que, pese a que tiene este constante crescendo que te da mucho miedo ya 3-4 capítulos antes porque dices, va a pasar algo y van a joder todo el anime, porque es lo que suele pasar con los japoneses cuando están empezando a tirar mucha carne al asador, está todo creciendo constantemente y ya da miedo en un punto de que se les pueda escapar de las manos lo que normalmente pasa, pero bueno, no pasa, es una obra maestra. Aquí hay un balance entre que pasa sí, pero no arruina el anime, ya vamos a hablar un poco, porque lo que salva es la premisa. ¿Y por qué la premisa? Estamos hablando de un Japón moderno, donde nos cuentan que hay una ciudad que está como, yo qué sé, que parece un isekai, en el aspecto de que te vas como que a otro mundo, no te especifican dónde es, no sé si es un mundo virtual, no sé si te desapareces, igual desaparece, en ningún momento creo que deja muy en claro esto. Lo que sí es que esto es más fantasía que ciencia ficción, y es ahí donde el anime se salva un poco, porque cuando lo ves por primera vez dices, ok, a ver, esto no es ciencia ficción, es imposible que sea ciencia ficción, yo tengo que aceptar que esto es fantasía, que esto no es real, porque la ciencia ficción maneja componentes realistas que dices, bueno, en un futuro tal vez pueda pasar esto, ¿no? Esto es ciencia ficción, sí, lo compro. La fantasía va más de que es imposible que pase, o sea, es fantasía tal cual. No necesariamente fantasía tiene que ver con dragones y cosas por el estilo, no, puede ser aspectos medios tecnológicos, ¿no? Y que sabes que no va a pasar eso nunca porque ya es demasiado ridículo, muy fantasioso, como Saikano, ¿no? Que aparezcan misiles del cuerpo, como que altere la materia y construyan, yo qué sé, no tiene explicación eso. Y aquí es que hay una ciudad medio como si fuese un isekai, como si te metieras un videojuego, pero en realidad ellos se teletransportan a esta ciudad que hay apuestas, ¿no? Si estás apostando y hay enfrentamientos medio a lo Pokémon, pero sí, pelean. Lo que me gusta es que pelean los dos. Pelea el usuario como su compañero, vamos a decirle, porque tiene otro nombre, ya se me fue el nombre, la verdad. Pero bueno, pelean los dos contra los otros dos, y al que tienes que matar es al usuario, ¿no? Que es el que tiene el dinero. Entonces, normalmente su compañero pues lo protege y además tiene ataques de distintos niveles. A ver, yo pensé que era un anime de finanzas, al final y al cabo de finanzas tiene poco nada, o sea, ahí al final tiene un par de cosillas que mueven el valor de la moneda y esto, pero nada, tampoco es que sea de finanzas tal cual. Más finanzas es Kakegurui, creo, inclusive con sus juegos, y bueno, mucho más finanzas tiene otros animes como, yo que sé, Kaiji es una maravilla. Hay muchos otros animes así si les gusta el tema de finanzas y cálculos y todas estas cosas. Entonces, el anime, tú tienes que aceptar que esto es fantasía, porque a medida que vaya avanzando van a ocurrir cosas que no tienen ni puto sentido y que se explica porque esta ciudad tiene este poder, ¿no? Y claro, después vas a ir descubriendo que la gente que se mete a esta ciudad está apostando su futuro, y pues la ciudad con el creador, que nunca se sabe quién es, pero es medio, tiene poderes divinos, hace que apueste a su futuro, y al apostar a su futuro literalmente es apostar. Hay un tipo, micro spoiler, que se le mueren los hijos, pero no es que se le mueran, que sufre un accidente, no, desaparecen, nunca existieron. Entonces constantemente Ciudadela está alterando la realidad, y hay cosas que dices, esto no tiene sentido, porque si haces desaparecer a estas personas, modificas también los recuerdos de todos con los que interactúa a lo largo de sus vidas. O sea, desapareció sus hijos, uno creo que tenía 10 años, o sea, son 10 años interactuando con otras personas, o sea, el efecto mariposa, no tiene ni puto sentido. En ese aspecto tienes que apagar el cerebro, si no el anime se te va a ir al carajo, y esto está desde un inicio. Entonces tienes que aceptar que esto es fantasía y que va a meter estas cosas para poder adentrarte en la historia sin decir, pero esto no tiene ni puto sentido, pero esto no tiene ni puto sentido, pero esto no tiene ni puto sentido. Sí, eso es lo malo que tiene este anime, ese es su gran pecado, de que no tiene ni puto sentido dentro de las leyes normales. Pero como estás en un mundo de fantasía, porque si bien es la realidad, entre comillas, porque están en Tokio y todo lo que quieran, desde el inicio la premisa es de fantasía. Entonces dice, bueno, ya, puede alterar el futuro
a como quieran. Porque después, más adelante, esto se modifica aún más y pueden hacer desaparecer naciones. O sea, que es una puta locura. Tienes que aceptar esto porque si no te va a parecer una mierda el anime. Entonces, si tú aceptas esto desde el primer capítulo, se disfruta hasta el final. Se disfruta bastante. Y el anime tiene cosas muy interesantes que tal vez por preguntarte, pero esto no tiene sentido, esto no tiene sentido, puedes dejarlo pasar desapercibido. Porque tiene muchos temas muy profundos que tienen que ver con la problemática de Japón al día de hoy. Pero me gusta mucho porque llega un momento donde hay una dualidad entre dos tipos. ¿Qué importa más? ¿El vivir el presente o apostar por el futuro? Y Japón es un país donde hay mucha explotación laboral, donde se trabaja muchísimo para ganar bien o como quieras, pero la gente se compromete con su trabajo. Esto es algo social, ¿no? De hecho, la gente va a trabajar, después de trabajar normalmente invitan, o sea, es como parte de un ritual, ¿no? Invitan a sus compañeros a beber, llegan a casa simplemente para dormir y al día siguiente a trabajar. No hay espacios para hobbies, está todo el estrés, evidentemente, ¿no? La decadencia de la natalidad, ¿no? Ahí la gente no está naciendo, la falta de interés por el sexo opuesto, aunque esto también despierta muchas morbosidades que ya lo hemos visto, lo vemos en el anime, por ejemplo, ¿no? Eso que tiene Japón, que se asfixia constantemente por un futuro, la importancia de lo que la gente ve, como en otros países que les suda totalmente lo que opina la gente de ti y ya está. En cambio en Japón realmente es muy importante lo que la gente opine de ti, porque esto puede ayudarte o perjudicarte abismalmente en ámbitos laborales, en ámbitos sociales. Este tema se toca de manera muy interesante en el anime porque hay un tipo que está apostando todo por el presente, o sea, sacrificando el futuro por el presente, y hay otro tipo que, si bien aparece en un capítulo, el mensaje se mantiene, que es básicamente pues el futuro. Si desaprovechamos el presente, nos quedamos sin futuro. Entonces ahí hay dos cosillas, ¿no? El presente o el futuro. ¿Cuál es lo más importante, no? ¿Sacrificar todo tu presente para un futuro mejor? ¿O vivir el presente y tal vez pues no tener un futuro brillante como alguien que sacrifica varios años de su vida para eso, ¿no? Entonces es un tema muy interesante que se toca a lo largo de, creo que la mitad del anime hasta el final, el quinto o sexto capítulo. Y los primeros capítulos más que nada para presentarte esto. Bastante interesante en ese sentido. Yo creo que este punto es el que hace que el anime esté bastante jugoso para desglosar, para analizar. Y después hay múltiples personajes que pues aportan sus cositas al anime, pero que tampoco son nada del otro mundo, ¿no? Un punto que es importante resaltar es el 3D. Últimamente se está utilizando más el 3D en los animes, y a mí esta mezcla de 3D, 2D en su gran mayoría no funciona. De hecho, los peores momentos de animación creo que en Shingeki es un poco con el 3D, que Shingeki para mí es el anime con mejor animación que ha existido. Literalmente es enfermizo lo espectacular que está animado. Y bueno, hay otros como Cowboy Bebop que tiene una fluidez también espectacular, pero bueno, está entre los tops, ¿no? Y el 3D también hay momentos que no me gusta y me saca mucho de otros animes. Hay algunos que han sabido manejarlo espectacularmente, como Kimetsu no Yaiba, por ejemplo. Pero aquí hacen algo inteligente, que es lo que creo que se debe hacer, es una decisión de producción, es ¿en qué momento usar el 3D? Bueno, lo que normalmente hacen es en el mundo de fantasía, bueno, en la ciudadela, ¿no? Que no estás en la realidad, tratan de emplear el 3D para ciertos personajes, para las batallas. Y pues genial, porque digamos, hay un tipo que está vestido como es medio el guasón, medio Joker, y cuando aparece en el mundo real siempre está en 3D. Entonces te saca un poco, pero tiene sentido porque este tipo no es real, ¿no? Entonces el prota está dibujado normal y el otro tipo está en 3D. Pero, se nota también que el presupuesto estuvo ajustado y a veces usan 3D en cualquier momento. Entonces, si bien se nota una intención, el dinero no alcanzaba, entonces decía, bueno, hay que poner 3D. Y hay momentos con los personajes normales en el mundo real que están en 3D. Y bueno, es un problema que hay por el presupuesto tan bajo que tienen los animes, pero al utilizar esto y al ahorrar más dinero, te dan la batalla final, que está muy bien animado, que me gusta mucho, tiene un clímax bastante bueno y se disfruta bastante en ese sentido. Ahora, los personajes son muy arquetípicos, el prota es muy arquetípico de muchos animes que hemos visto. No resalta ante los otros personajes, es muy neutral en el aspecto de pues que no tiene alguna característica que sobresalga abismalmente. De hecho, ni siquiera es muy bueno en lo que hace. No estudia economía, uno diría, es un capo en la economía, pero realmente esto no se aplica tanto en el anime. Lo bueno que es por su compañera, que es pues, su futuro. Ahí hay todo un tema bastante raro que no lo voy a tomar como positivo ni negativo, que los compañeros que tienen es una representación del futuro de cada uno de ellos, y el medio que tiene ahí algo amoroso con su propio futuro, no sé, se terminan besando inclusive, pero bueno, spoiler.
Cosas de japoneses. Me gusta que metan pasados a los personajes. Hay un antagonista que se presenta como un personaje secundario amigable, que termina siendo pues el antagonista. Y te meten su pasado para justificar el por qué está haciendo eso. Después está el pasado del otro tipo que se enfrenta también, el que digo que apostaba por el futuro. Y pues hay elementos interesantes que hace que los personajes secundarios no sean de cartón, ¿no? Entonces se disfruta, son pocos personajes relevantes. Yo diría que no más de 5. Y los importantes son 3. La chica que está investigando, el prota y el antagonista. Y después hay otros secundarios que no están más. Bueno, los compañeros, ¿no? Que tienen su rol. La compañera de nuestro protagonista también tiene un rol importante. Pero es un anime que al tener 11 capítulos pues trata de condensar todo en el mensaje. Y además desarrollar a estos pocos personajes que hay. Y pues evidentemente avanzar con la macrohistoria, que es todo lo que está ocurriendo en Japón, que cada vez se está yendo más al carajo. Que también esta es otra crítica en el aspecto social que está ocurriendo en Japón, ¿no? Que literalmente la gente, como ya le he dicho, no está teniendo hijos, no hay interés en el aspecto pues amoroso, ¿no? Social, y están todos metidos en el trabajo. Entonces, una crítica interesante, la verdad, mediante un anime de fantasía que parece ser un tipo isekai, pero al final no lo es, y me gusta mucho eso, ¿no? Que coja elementos de cosas que funcionan hoy en día, pero que no se meten ahí en la fórmula que ya está muy quemado. Y nos otorgan un buen mensaje, hacen una crítica, por supuesto, y nos dan momentos interesantes. Al final me parece un buen final en todos los aspectos, ¿no? Y que sí, si bien hay cosas que no tienen sentido, como ya le he dicho, porque ya se van de fantasía, se empiezan a sacar cosas del culo, literalmente. Ya hacen Deus Ex Machina tal cual. Nos meten, oh, por si acaso los países van desapareciendo, esto se llama así. Y te dicen, ah, por eso se llama el anime. Pero espérate, explícame por qué desaparece, no tiene ni puto sentido. Bueno, es como el poder de la ciudad, que cuando un país sacrifica mucho su futuro se va al carajo. Pero bueno, son Deus Ex Máquinas. Da un poco de pena porque se sacan del culo esto, ¿no? O sea, hay muchos Deus Ex Máquina, pero después, habiendo planteado algo que lo usaron mediante un Deus Ex Machina, o sea, que lo inventaron sin ningún tipo de justificación, el anime realmente cierra bien lo que ha planteado, pero la base no tiene sentido. Entonces eso da pena, porque lo ejecuta bastante bien, ¿no? Dice, uy, va a desaparecer Japón. Bueno, y ahí empieza todo, ¿no? Ya, vamos a comprar no sé qué cosa, va, para tratar de restablecer la economía, ¿no? Vamos a vender los yenes y comprar dólares. Entonces, todo eso me parece que está bien ejecutado, pero la base se lo sacan del culo. Entonces, es una pena eso, porque es muy entretenido el anime, por supuesto. Son 11 capítulos, los personajes están interesantes. La música está brutal, joder. Es Nico Touches the Wall, de Opening, una de las mejores bandas que hay ahí, que ha metido openings a Naruto, ha metido openings, no sé si openings o ending a Haikyuu, un bandón en todos los sentidos. Y da un poco de pena que se saquen del culo la base para desarrollar algo que lo hace bastante bien. Yo creo que ahí le faltó un poco más de eso para que el anime sea más sólido y que quede mucho mejor. Un detalle un poco estúpido, me gusta la tipografía de los títulos. De hecho, el diseño en general me parece genial. Aspectos creativos, me gusta mucho la tipografía de cada vez que sale un título del capítulo, ¿no? El del episodio. Me gusta mucho cuando hablan estos compañeros y se pone la línea negra a un lado y se escucha la voz distorsionada. Hay muchos aspectos de creatividad que lo hacen bastante bien. Por ese lado, como ya le he dicho, el anime está muy bien hecho. Todo el aspecto de creatividad, tanto el diseño de personajes como lo audiovisual, ¿no? Tanto los sonidos que meten como la fotografía. Hay cosas muy interesantes. Nada disruptivo, nada de obra maestra, pero se nota que le han metido mucho empeño para resaltar y diferenciarse de tantos animes que pues, son isekais, ¿no? Y a primera instancia parece un poco medio un isekai, pero en realidad no lo es. Un detalle que siempre critico y tengo que hacerlo es que yo no puedo creer como no puedan conseguirse a alguien que hable bien inglés. Yo entiendo, si hay un personaje que es japonés que te habla el inglés muy masticado, así, mal pronunciado, lo entiendo, porque pues el personaje. Pero si vas a poner a ONU y está hablando un norteamericano, pide un norteamericano que te hable en inglés. ¿Qué tanto cuesta? ¿Qué tanto cuesta? Yo sé que por ahí inclusive hay japoneses que se habrán ido a estudiar al extranjero que tienen perfecta pronunciación de inglés. Pero bueno, esto ocurre en todos los putos animes. Creo que los únicos que no pasan esto son los que son producidos por Netflix o Crunchyroll, tal vez. Pero los que son de Japón, joder, el inglés fatal. Y
yo entiendo, puedes hablar mal el inglés o mantener tono, tu dejo de tu nacionalidad, pero si estás poniendo un personaje que es norteamericano, que es británico, que te hablen como habla un norteamericano, como un británico, no sé qué tan difícil puede ser. A mí es algo que no les gusta contratar tal vez extranjeros y quieren que todo sea 100% japonés, puede ser, pero no sé, es bastante raro esto, siempre pasa en el anime, me parece muy curioso. Hoy en día más que nunca no debería pasar, entiendo los animes de los 90 tal vez, pero ahora con el anime tan masificado, con la facilidad a través de redes sociales, joder, o sea, inclusive el doblaje en España o en México no se van hasta al otro lado del mundo, o sea, hay muchos que graban sus diálogos en su casa o en su propio estudio y lo mandan a la producción para que ellos mismos lo editan. Yo creo que pueden contactarse tranquilamente con algún doblador y pues pedirle que suelte estas líneas y desde Estados Unidos les mande los audios y después ellos lo meten al anime. No sé por qué les cuesta tanto esto, pero bueno, es una pregunta que la verdad nunca encontré una respuesta, habría que buscarlo por ahí en distintos lados, pero bueno. Y antes de terminar, pues el final me gusta mucho, ¿no? Cómo representan esta depresión social que está teniendo Japón, esta somnolencia social. Y bueno, el clímax es bastante desalentador, la verdad. me gusta mucho el final, antes de llegar al final, ¿no? Todos los últimos 2-3 capítulos. Pero el anime se disfruta mucho, es muy entretenido, yo lo recomiendo, me parece bueno el anime, pese a que tiene muchísimos errores, hay cosas que tienes que aceptar, pero es que en otros aspectos es tan positivo que no puedo considerarlo un mal anime, a pesar de que tiene sus errores tan evidentes, ¿no? Pero es que tiene tanto corazón, se nota que le meten empeño en el aspecto de la crítica que pone, las buenas interpretaciones que siempre hay, el lado artístico, ¿no? La creatividad para ciertas cosas. De hecho hay un momento donde da un golpe y lo ponen como que en blanco y negro, ¿no? Un poquito como Luffy en One Piece cuando golpea a uno de los Tenryubitos, pero se nota que hay cierta libertad creativa, que eso le doy puntos a favor, y además la música está buena y la animación tampoco está para nada mal, ¿no? Y tratan de encubrir lo más que pueden el 3D, que siempre se va a ver raro para mí, a no ser que hagas todo en 3D. Que de hecho tengo un anime en mi lista que está en 3D y vamos a ver qué tal está, pero sigamos con los personajes. Entonces tenemos a Yoga, que ya lo he dicho, es un personaje muy arquetípico. ¿Qué desglosar de él? Pues en realidad no mucho. Tiene el pasado de su padre, que un poco lo conflictúa y que lo hace meterse a este mundo. Es un pasado que lo persigue, por así decirlo, pero que en realidad también me parece un personaje interesante, que se deja llevar por sus emociones. Otra crítica al japonés, ¿no? Que es lo último que hace. Me agrada mucho porque es quien termina decidiendo qué es más importante, ¿no? El futuro, el presente, un punto medio. Ya no lo voy a decir porque vayan a verlo, ¿no? No quiero spoilear todo. Pero es un personaje que, sin resaltar mucho, que sin ser de los mejores personajes de la historia, las mejores protas, tiene estas características que me gustan mucho, ¿no? Aparte de que sirve como potenciador a la crítica que está haciendo el anime, tiene el poder de el mensaje en sus manos, ¿no? ¿Qué vas a hacer con él? ¿No? Él puede cambiar literalmente el resultado final de este anime y pues ya lo verá. Tenemos a Mziu Miu, no sé cómo se llama la chica esta, de la compañera de nuestro prota, ¿no? Que aparece solamente en el juego, en la ciudad esta virtual. Es rarísimo, la verdad, que supuestamente es como si fuese su hija, ¿no? Es su futuro. Y bueno, está ahí para acompañar, para meter un poco de romance, para que él se preocupe por ella, pero en realidad no son tantos los personajes que tienen una historia que digas wow, o personajes tan complejos, ¿no? Yo diría que, salvo nuestro prota, hay dos más. Y el resto, pues, son personajes que están ok. Uno de estos es Mikuni, que le digo es el antagonista, que te muestran su historia y todo lo que está haciendo porque su hermana está en coma y no sabe si va a despertar. Entonces, algo que le dice su hermana es lo que termina haciendo que él quiera apostar todo por el presente, sacrificando el futuro. Y es un personaje atormentado, que es de los que digo que están analizables, al igual que el otro personaje que aparece un capítulo nada más, pero ya deja el mensaje para varios. Que pues es este chico que no recuerdo el nombre, pero aparece un capítulo que es lo opuesto al antagonista, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje interesante. Después está la compañera del antagonista, que es una representación de su hermana. Está la chica que es detective. Tiene también un animal espiritual, que es, bueno, su compañero, ¿no? Entonces, me gusta mucho todo este aspecto de acción, el compañero diferente que son, los diseños. Y yo creo que es un anime dentro de todo bastante entretenido. 11 capítulos, recomendable. No resalta en ningún aspecto que diga, hey, ¿quieres ver un anime súper depresivo? ¿Quieres ver un anime con mucha acción? ¿Quieres ver un anime, yo que sé, que te haga reír mucho? No tiene ninguno de sus componentes son tan resaltantes como para decir, wow, mírate esto por esto. Yo creo que simplemente es para pasar un poco el rato, para ver un poco de acción y ya está. Es un buen anime, pero no resalta en ningún aspecto tanto, ¿no? Tal vez puedas verlo para ver la crítica que le hace a Japón, pero
No hay mucho más. Hay otros animes que lo hacen. De hecho, hay muchísimos animes. Pero eso sí, no me parece un mal anime para nada. Y tiene un temazo de opening, ¿no? Es Nico Touches de One Bandom. Y bueno, eso fue todo. Dale, vamos a compartir, siempre se acerca Instagram y vamos a ver cuál será el siguiente anime. Pero bueno, muchachos, cuídense mucho.